Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes que nos sintonizan en este su programa, un ministerio de Didasco o Didasco Ministries. Y en esta semana continuamos hablando sobre doctrinas básicas de la vida cristiana. Es un placer estar con ustedes. Les habla su anfitrión Ángel Colón y como siempre la excelentísima Sorismar Reyes. Ve cómo la pongo, la neutralizo de inmediato. No saben ni lo que va a decir. Es un placer estar con ustedes. Nos gozamos, ¿verdad, Sori? Siempre. Sí, estamos siempre contentos, ¿verdad? Por esta oportunidad que se nos presenta, por poder llevarle a ustedes palabras y también, pues, para estudiar y compartir lo que se nos ha dado a ustedes, lo que hemos recibido por gracia, darlo por gracia. Eso es muy cierto, eso es lo que buscamos y anhelamos, que ustedes puedan llegar al conocimiento de la verdad, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ustedes puedan venir a sus pies, si usted es creyente, que pueda venir en arrepentimiento y fe y desbordar todo su ser a Él en adoración y alabanza. Y si usted no es creyente, que usted pueda conocer la verdad y esa verdad lo haga libre. Exacto. Y esa es nuestra intención, por eso hacemos estos programas. No es con la intención de demostrar que somos más eruditos que nadie, porque créame, allá, nos falta mucho. Allá afuera hay otros que están a otros niveles, ¿ok? Así que nosotros no buscamos alcanzarlos a ellos ni a ningún otro. Nosotros buscamos ser a la estatura del varón perfecto. Ese es Cristo Jesús. Amén. Ese es nuestro estándar. Y ese estándar está aún por encima de todos estos eruditos de la palabra. Sí. Así que no nos medimos con ninguno de ellos. Ahora admiramos esas grandes obras que ellos han hecho porque nos han dado alimento. Como dijo un hermano del canal, o el canal de Facebook que se llama En Su Presencia, búsquelo. Son unos hermanos que están dedicados a proclamar la verdad del Evangelio. Asimismo en Facebook lo puede buscar En Su Presencia. Y los va a encontrar. Ellos promueven sana doctrina, verdadera enseñanza. Entonces, como él dijo, estos hombres ilustres que Dios le ha dado el entendimiento que no nos ha dado tal vez a nosotros y han llegado tan lejos, nos ayudan a nosotros a poder tener las herramientas para llegar también lejos. Sí, nos ayudan también a ser más curiosos. Exacto. De poder entonces profundizar en las escrituras que son tan hermosas y nos ayudan a descubrir la verdad. Exacto. Esa es la idea, al final de todo, conocer la verdad. Entonces, como dije, esto es un ministerio de Didasco, se llama en inglés así mismo, Didasco Ministries, lo que significa es enseñanza, y a eso es lo que, a ese fin es al que anhelamos, poder enseñar, aunque sea un poquito cada día más de lo que podamos aprender es grande para poder entender las profundidades de las Escrituras. Y como saben, hemos estado hablando sobre doctrinas básicas de la vida cristiana y todavía estamos en el primer punto del bosquejo y estamos hablando sobre la Escritura, sobre la palabra de Dios. Sí, principalmente en los atributos de la palabra de Dios. Exacto, ya hablamos sobre el canon, hablamos sobre la regla, hablamos sobre la autoridad de la palabra, que fue el capítulo anterior de este programa. En el episodio anterior, si usted lo busca, va a estar en la descripción al final, usted va a encontrar que nosotros hablamos sobre la autoridad de la palabra de Dios como uno de los 4 atributos principales de la Biblia, de la Escritura o palabra de Dios. Discutimos lo que es palabra de Dios, discutimos lo que, como dije, canon, entre otras cosas, cuáles son los libros que están incluidos y cuáles no, por qué están y por qué no están. Y dentro de los 4 atributos o características de la palabra de Dios, estuvimos hablando, Sori, la semana pasada y nuestra audiencia, sobre la autoridad que tiene la palabra de Dios. Sí. Los otros 3 atributos son la claridad de la palabra de Dios, la necesidad que tenemos de la palabra de Dios y la suficiencia de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese segundo atributo, que es la claridad de la palabra de Dios. Ya hablamos sobre su autoridad y ahora vamos a hablar sobre la claridad de la palabra de Dios. Entonces, podríamos añadir otros atributos más, ¿verdad que sí? Sí, le podíamos añadir como la inerrancia, que no tiene errores, la infalibilidad, que es poderosa, viva, eficaz, es eterna, absoluta, fiel
Y podemos seguir mencionando muchas porque Dios es un Dios supremo, es 3 veces santo, y de lo poquito que nosotros podemos obtener de su grandeza, Él tiene muchos más atributos. Exactamente, y esos atributos que le pertenecen a Él son también los mismos atributos que podemos ver en su palabra, porque después de todo es su palabra, Claro. es su voz plasmada con el lápiz de hombres, ¿verdad? Yeah. Entonces, esa autoridad que ya discutimos, ahora hoy queremos ver su claridad. Sí. Entonces, definitivamente la autoridad de la Biblia nos la da ella misma, porque ella misma es el carácter mismo de Dios. En Isaías 43:11, Sori, ¿cómo leemos? Sí, dice, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado. Y no hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes pues son mis testigos, declara el Señor. Y yo soy Dios. Aún desde la eternidad yo soy. Y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Mira las palabras interesantes del profeta Isaías. Sí. Dios está diciendo, hablando sobre su autoridad. Ajá. Yo soy Dios. Nada Punto. más, se acabó. No hay otro. Yo soy Dios. En el verso siguiente dice, Él lo declara. Hablamos sobre que declarar o decretar es un verbo de parte de Dios que se utiliza para decir que algo se va a cumplir. Punto. Y que tiene la autoridad total. Total, ¿ok? Entonces nosotros declaramos o decretamos, pero fallamos al segundo siguiente. Claro. Entonces el declaro o el decreto de Dios es absoluto. Eso significa que no hay sombra de variación ninguna. Y al final dice, y yo soy Dios. Yo soy. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Nadie lo puede revocar porque Él es Dios. Y eso nos habla de su autoridad. Pero eso también nos lleva a la claridad de su palabra. Porque mira, esto es lo que pasa, mira, audiencia y los hermanos y hermanas que nos escuchan. Esto es lo que sucede. La palabra de Dios es clara. Hoy día tenemos un problema serio en las iglesias. Diciendo, no, es que tienes que ser un maestro, tienes que ser un erudito, tienes que tener tantos o X años de estudio. Yo estoy totalmente a favor del estudiar, de prepararse. Es que tiene que haber una preparación. Es necesario. Claro. Pero la palabra de Dios no tiene zonas oscuras. No. Nosotros decimos mucho que hay pasajes que son oscuros o textos que son difíciles de comprender. Pero si decimos eso, estamos diciendo que el autor de la escritura ha hecho una escritura que nadie la puede comprender. Sí, en lo que se basan es que son difíciles de interpretar. Ajá. Pero es que la Biblia se interpreta ella misma. Pero no te me adelantes, porque por ahí vamos a ir. Sí. ¿Ok? Porque eso es lo que queremos darle a ustedes en el día de hoy con este programa es exactamente esto. Y es que usted cambie su perspectiva un poquito y usted pueda comprender que la Biblia es clara. En ella no hay oscuridad, en ella no hay tinieblas, en ella no hay lugares que sean absolutamente imposibles de entender, aunque usted no sea creyente. Una cosa es que usted lo entienda y una cosa es que usted lo crea. Son dos cosas diferentes. O sea, usted puede leer la Biblia y entender la perfección. Otra cosa es que usted quiera creer lo que ahí dice. Y el creer solo lo da Dios. ¿Ok? El creer solo lo da Dios por medio de su Espíritu. Ahora, su claridad, todo el ser humano la puede comprender y se lo vamos a decir con un texto bíblico ya en breve. Ahora, queremos dar un poquito de definición. ¿Qué es esto de la claridad de la palabra de Dios? Sí, la doctrina de la claridad, ¿verdad? En otra palabra, perspicuidad de la Escritura afirma que en su palabra Dios ha hablado de manera que pueda ser entendida. Ve, Dios ha hablado en su perspicuidad, que es la palabra formal, o la doctrina de la claridad. Dios ha hablado de una manera que puede ser entendida. La doctrina de la claridad de las Escrituras es uno de los principios básicos del evangelicalismo protestante. Respecto a la Biblia, junto a las doctrinas de autoridad, necesidad, suficiencia, inspiración
y la inerrancia de las Escrituras. Como les dijimos al principio, las doctrinas o características de la Biblia, de la palabra de Dios, son muchas. Y ellas van directamente relacionadas a su autor, que es Dios. Entonces, ella tiene autoridad, ella es necesaria, es suficiente, es la inspiración de parte de Dios, es inerrante, no tiene errores, es infalible, es absoluta, es viva y eficaz y todo lo demás. Pero ella tiene una particularidad en su doctrina que es la claridad. Sí. Y esa claridad ha hecho que el mundo protestante, desde el principio de la iglesia primitiva, haya comprendido con claridad lo que Dios ha querido decir a través de las épocas. Sí, y se especifica de que la salvación es por la fe en Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para ahora los del Nuevo Testamento. Exacto. Pero mucha gente se pregunta, ¿y los del Antiguo Testamento serán salvos? Sí, fueron salvos por el Señor, pero fue por su fe. Fue por su fe. Porque la fe es Dios mismo quien la da. Y esa fe no viene si no es a través de la misma palabra y su claridad. Claro. La doctrina de la claridad de la palabra de Dios significa que el mensaje central de la Biblia es claro, comprensible y que la propia Biblia puede interpretarse correctamente en un sentido normal y literal. Eso es lo que significa la doctrina de la claridad de la Biblia. Sí. Significa que ella es tan clara que ella misma se interpreta ella misma y usted la puede entender con claridad y sin ningún problema. Sí. Ahora, yo les quiero proponer lo siguiente para usted que me está escuchando y que nos está viendo. Es nuestro anhelo poder demostrar a través de todas estas enseñanzas que hemos estado llevando que Dios ha hablado en su palabra con suficiente claridad, de manera que es comprendida, creída y obedecida. Ahora, siempre va a haber una pregunta. ¿Por qué hay tantos desacuerdos? Si la palabra de Dios es tan clara, simple y no hay necesidad de buscar más allá, porque ella misma nos está hablando, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos desacuerdos doctrinales en las distintas denominaciones que existen? Y esa es la respuesta que nosotros vamos a tratar de buscar con este estudio. ¿Por qué hay tantos desacuerdos? ¿Por qué hay tanto tira y jala? No, yo soy arminiano, yo soy reformado, yo soy calvinista, yo soy luterano, episcopal, anglicano, y testigo de Jehová, mormón, adventista. Bueno, usted, you name it, como dicen en inglés. ¿Por qué hay tanta diferencia? La respuesta en realidad es simple, pero es compleja. Así que vamos a ir poco a poco en este estudio para que usted pueda hacer la suya. Sí, y poder desmembrar y poder entender el mensaje claro de las Escrituras. Exacto. Ok, entonces, la convicción protestante, ¿de qué estaban convencidos estos hombres que comenzaron en la protesta o lo que se conoció como la Reforma? Ellos estaban basados en dos aspectos. Por un lado, en el carácter de Dios y su actividad en el mundo. Y por el otro, en el testimonio de la Escritura misma. O sea, que estos hombres basaban su reforma, su enseñanza en el carácter de Dios mismo y por el otro lado en el testimonio de la Escritura misma, ¿verdad? O sea, es decir, cuando la Escritura habla, se cumple. Claro. Cuando Dios habla, se cumple. Pues ese es su carácter y la Escritura también tiene ese mismo testimonio. Sí, los reformadores podían citar a Ireneo, Agustín, a Gregorio Magno y Fulgencio de Ruspe como evidencia de que el acercamiento a la Escritura, con la confianza que el mensaje podía ser entendido por todos los que se acercaban con humildad y fe, y era una convicción que los cristianos tenían desde el comienzo. Desde el comienzo de estos nombres que tú acabas de mencionar, Sori, en nuestra audiencia, si usted quiere ponerle por nombre Fulgencio a su hijo, no le ponga esos nombres. En plena confianza, usted puede decirle Gregorio o Fulgencio de Ruspe. Gregorio está pasable, pero Fulgencio ya está un poquito. Está difícil, ¿verdad? Sí, está matador. Estos hombres existieron en los primeros siglos de la iglesia, es decir, del siglo I al siglo III después del Señor Jesucristo. Y que quede claro, estas personas fueron claves porque fueron testigos fieles o fueron
discípulos de de esos testigos fieles del Señor. Exacto. Por lo tanto, ellos tienen esa base. O sea, no es que cambiemos la autoridad de Dios por la palabra de que o ellos lo de los dicen. apóstoles por lo que estos hombres dicen. No es ellos eso. confirman que las escrituras es la palabra de Dios y que primero tenemos que aprender lo que ella dice para nosotros poderla entender. Fíjate que tú has dicho algo muy clave. A veces pensamos, cuando enseñamos a estos hombres de estos primeros siglos de la iglesia, a veces pensamos que nosotros estamos tratando, ¿verdad? Los seminarios y los institutos están tratando de enseñar doctrinas de hombres. No es eso, amados hermanos y amigos. Es que estos hombres fueron discípulos de los discípulos o testigos oculares, como por ejemplo Ireneo, que están en los primeros años, Agustín en los primeros 300 años. Son hombres que vivieron lo que sucedió en la iglesia en ese momento, claro, que fue el crecimiento de la iglesia. Y que estaban fieles y estaban junto con la escritura, no estaban fuera influenciados por otros tiempos. Ni por iglesias, ni porque no existían iglesias. Exacto. La iglesia era el cuerpo de creyentes que se reunía en las casas y en los lugares. O sea que no era un lugar como la iglesia, la Santa Iglesia Católica o los testigos de Jehová que se reúnen en un sitio. No, estos eran hombres que se reunían en casas, ni en sinagogas, porque eso ya ni se utilizaba. No, lo que se usaba en lo que se llamaba el aposento, que era donde se ponían a las personas que venían de visita o que estaban de pasada, pues obviamente hacían esas reuniones en esos lugares. Exacto. Entonces, estos hombres que están en esta época escribieron muchos libros. Y yo he tomado algunas citas de estos hombres que creían fielmente la claridad de la escritura como suficiente para acercarnos a Dios. Por ejemplo, Ireneo, en un libro muy bueno que se conoce Contra las herejías, ya ustedes ven el título, o sea, Ireneo estaba combatiendo con herejías que estaban tratando de entrar al pueblo de Dios. Y entonces Ireneo escribe este libro en el tomo 2, en el punto 27.2, podemos encontrar esta cita. Todas las escrituras, los profetas y el evangelio pueden ser claros, sin ambigüedad y comprendidos de forma armoniosa por todos, aunque no todos lo creen. O sea, Ireneo decía, todo el mundo puede leerlo y ver que está claro el mensaje. Ahora, que usted lo crea, eso solo lo da Dios. Claro. Entonces, otra cita que tenemos es de Agustín, que escribió un libro que se llama Sobre la doctrina cristiana, el tomo 2, dice lo siguiente. Si por eso el Espíritu Santo magnifica y saludablemente ordenó de tal modo las Santas Escrituras, que por los lugares claros satisfizo nuestra hambre y por los oscuros nos desvaneció el fastidio. En verdad, casi nada sale a la luz de aquellos pasajes oscuros que no se haya ya dicho clarísimamente en otro lugar. Es decir, Agustín está diciendo no hay pasajes oscuros. No. Lo que aparenta estar oscuro ya se ha dicho de manera clara en otros pasajes. Claro. Entonces no hay lugares oscuros en la Biblia. Ya estos padres de la fe entendían que, o padres de la iglesia, debo decir, perdón, padres de la fe es Abraham, no. Padres de la iglesia ya entendían la claridad de la escritura. Este otro nombre muy elegante para sus hijos. Coloquial, exacto. Fulgencio de Ruspe, en un libro que se llamó Sermón, o en sermones que él escribió, hay suficiente para que los hombres coman y los niños mamen. Qué brutal esas palabras. O sea, un niño puede tomar de esa leche y beberla, y un hombre puede comer de ese alimento espiritual y ambos pueden ser satisfechos con la claridad de la palabra de Dios. Y por último, Gregorio Magno, en el comentario de Job, una carta de presentación a Leandro que él le hizo, dice lo siguiente, La escritura es como un río ancho y profundo. Este es el más que a mí me gusta. Lo suficientemente poco profundo como para que lo que vadee un cordero, pero lo suficientemente profundo como que para que nade un elefante. O sea, este río de la claridad de la escritura puede ser tan profundo como para que un cordero chapotee en él, o sea, haga salpiscadas en el agua,
y puede ser tan profundo como para que un elefante nade en el río de las Escrituras. Eso depende del corazón del que lea las Escrituras. Vamos por ahí. Vamos a tener que hacer algo con nuestra, como le decimos, nuestra excelentísima Sorismal, porque se me está adelantando en el bosquejo. Yo no sé cómo ella ha llegado hasta allá, porque esto está bien largo y ella está bien adelante, pero bueno. Miren, hermano, en lo que ella dice tiene muchísima razón. El corazón con el que uno vaya a leer la palabra es el corazón que te va a dar lo que tú necesitas con claridad de la misma palabra. Sí. ¿Usted sabe por qué yo sé que la palabra es suficientemente clara para que todo el mundo entero la entienda? Porque la misma Biblia me lo dice. Los reformadores también creyeron esto y por eso llamaron el libro a los romanos o la carta a los romanos como el evangelio supremo. Sí. Porque a pesar de que no es uno de los 4 evangelios, esta carta teológicamente y doctrinalmente está cargada. Es rica y abundante. Súper rica y abundante. El pastor Miguel Núñez de la República Dominicana estuvo más de un año predicando solamente el libro de los romanos. Así de profundo es esta carta. Y Romanos capítulo 1, verso 19 al 21 dice lo siguiente. Pero lo que se conoce preste atención por favor, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, no fuera, dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Bueno, Ángel, ahí está, claro. Dios te lo tiene que revelar para que tú puedas entenderlo. Por eso es que la escritura es oscura y es difícil de comprender. Y el libro de Apocalipsis es imposible de comprenderlo. No, vamos a continuar leyendo lo que Pablo le dice a los romanos. Porque desde la creación del mundo, o sea que esto Dios no te lo reveló hoy. No. Esto está desde la creación del mundo. Escucha bien. Sus atributos, los atributos de Dios, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos, todos nosotros, no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, aquí está la clave de todo esto, Sori. Sí. ¿Tú sabes por qué no queremos creer o entender la escritura? Aquí está la clave. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, en sus mentes, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿por qué decimos que la escritura no es clara y es difícil de entender? Es simple. Hermano y hermana y amigo que me escucha, decimos que la escritura es difícil de entender porque nos da la gana de decirlo. Porque no queremos. Punto. No queremos. Porque nos da la gana. Porque a mí me da la gana de que ese pasaje es complejo, no lo quiero entender y no quiero leer un poco más allá. Porque si usted coge un pasaje y luego va a los anteriores y luego va a los posteriores, usted va a entender que ese pasaje se explica él solo. Sí, también si no entiende, ¿verdad? Porque no todos nacemos con esta sabiduría, Dios la va dando poco a poco. Pero es importante de que si uno no entiende un pasaje, no lo dejes pasar, sino busca, como dice Ángel, ve un poco más atrás en la escritura el por qué se escribió de esa manera, a quién fue dirigido. Pero también tú puedes, somos bendecidos porque tenemos hoy día muchas fuentes, recursos que podemos utilizar y si podemos ver distintas posturas. Claro. Es cuestión de poder entender lo que se está diciendo. Exacto. Entonces, miren, yo quiero decir esto, ¿verdad? Lo digo con sensibilidad y lo digo de esa manera porque yo quiero que usted abra sus ojos, así como yo los he abierto. No podemos decir que la Biblia es compleja de entender porque la misma Biblia nos está diciendo que Dios ya nos los hizo evidente. Ya Dios se reveló a Él mismo a nosotros. Desde la creación. Desde la creación. No cuando usted nació, cuando usted tuvo 15 años que tuvo una revelación de Dios. No, ya Dios nos los reveló desde el principio de la creación. Usted lea Génesis del 1 al 3 y usted va a ver que ya Dios se reveló. Él reveló su poder, su omnisciencia, omnipotencia, todos sus atributos. Su amor, su misericordia, su paciencia. Su soberanía, su triple santidad. Todo eso, todos esos atributos de Dios ya han sido revelados.
y la claridad de la Biblia nos los manifiesta. Somos nosotros, y por eso es que lo digo de esa manera, que no nos da la gana de abrir nuestros ojos y poder leer lo que ahí dice. O simplemente, hermano, mire, usted sabe cuánto hermano yo he escuchado que me dice, no, yo no leo mi Biblia porque es que a mí no me gusta leer mucho. Yo me siento con mi esposa y ella me la lee. O yo lo leo de otra persona. O el pastor cuando predica, de ahí yo lo escucho. Tiene una Biblia en su casa y nunca la abre. Claro que usted no va a poder entender la claridad de la Escritura si nunca abre su Biblia. Tenemos la Biblia digital y no la abrimos. Tenemos tabletas, celulares y no audible y no le prestamos atención. Por supuesto que vamos a decir que la Escritura es difícil. Por supuesto que vamos a decir es incomprensible. Por supuesto que vamos a decir que hay pasajes oscuros. Porque no la leemos. No. Si no la leemos no la podemos comprender. Entonces, vamos a citar a otro escrito más donde con más claridad aún nos demuestra, y valga la redundancia, la claridad de la Escritura. La Confesión de Fe de Westminster, 1689, explica lo que creyeron los protestantes sobre la claridad o perspicuidad de la Escritura. ¿Cómo dice esta confesión, Soria? Sí, dice, no todas las cosas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Ok, vamos a detenernos ahí. No todas las cosas en la Escritura son claras en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Continúa. Sin embargo, las cosas que es necesario conocer, creer y observar para la salvación están claramente expuestas y abiertas en uno u otro lugar de la Escritura, que no solo los doctos, o sea, los que han estudiado, los doctos o doctores, sino también los indoctos, con el debido uso de los medios ordinarios, pueden llegar a comprenderlas suficientemente. Los reformadores dijeron, no son complejas. Hay lugares que sí son un poco más difíciles. Pero aún los que no tienen ningún estudio, los ordinarios, tienen las herramientas suficientes en ella misma para poder entenderla. Entonces es obvio que a partir de los comentarios, ¿verdad?, que hemos leído, comentarios tempranos de estos reformadores, y no estoy hablando de Lutero y Calvino, por favor. Estoy hablando de estos hombres que comenzaron. Por ejemplo, Juan y Pedro fueron dos reformadores. Sí. Ellos se pararon frente al concilio y dijeron, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Ellos estaban confrontando los sacerdotes de la época. Sí, los escribas. Los fariseos, los saduceos. Y los saduceos, que eran los que estaban gobernando el país. Y ellos se creían que con la ley nada más podían establecer el orden y la creencia, ¿verdad?, en Dios, pero no se basaba en nada de las Escrituras. No, para nada. Por eso es que ellos se atreven a pararse firme y comenzar un tipo de reforma en esa época. De hecho, Jesucristo fue un reformador. Claro. Jesucristo vino a cambiar todo lo que la gente pensaba que era como se debía vivir conforme a la ley. Entonces no podemos decir, los reformadores, los calvinistas, porque Lutero o Calvino hicieron X o Y cosas. Mire, sáquese eso de su mente. Esto no se trata de hombres, esto se trata de posturas. Y estos hombres tuvieron una postura de pararse frente y decir, ¿qué dice la Biblia? Y como algunos justifican, unos dicen, pero ellos cometieron errores. Y nosotros también. Y nosotros también. Que por lo tanto, las posturas que ellos tuvieron presentes y que las presentaron, ¿verdad?, a la iglesia para que se abrieran los ojos, era la correcta. Exacto. Entonces, aquí yo no estoy hablando de estos hombres modernos de los 1500. No. Yo estoy hablando de los primeros 3 siglos de la iglesia. Donde estos hombres claramente postularon que la Biblia era tan clara en sí misma que pasajes oscuros no existían. Porque un texto claro podía, valga la redundancia, aclarar lo que ese texto supuestamente oscuro decía. También se ha dejado espacio para crecer en nuestro entendimiento. Claridad no es lo mismo que simplicidad. No es lo mismo. Y no todos los textos son tan simples y directos como otros. Pero aún así, aunque no sean tan simples como otros, cuando usted lee otros textos, usted va a poder comprender. Ya entiendo lo que decía aquello. Por lo tanto, no hay textos oscuros.
Entonces, Sori, incluso en el contexto, ¿qué dice? Sí, incluso en el contexto de toda la escritura, con una mayor familiaridad con el conjunto y comparando los textos difíciles con los textos sencillos, podemos tener seguridad de que las escrituras hablan claro y que aquellos que se acercan a la Biblia con fe en la bondad de Dios, con oración humilde y una voluntad de arrepentimiento y obediencia a la palabra que se nos ha dado, llegará a entenderlo. Ahí llegamos a lo que tú estabas diciendo hace unos minutos atrás. Sí. Cuando usted se acerca a la escritura con bondad, con humildad, en oración humilde, con sometimiento a la palabra, diciendo: Dios, yo quiero que tú me hables. ¿Qué tú dices? Esa es la manera correcta de nosotros poder tener un corazón humillado ante el Señor para que Él nos dé la sabiduría de poder entender. Y con ese corazón, como tú hablabas, es la manera en que usted va a poder palpar la claridad de las escrituras. Esta convicción era tan obvia, que en el Nuevo Testamento Pedro puede hablar de algunas de las cartas de Pablo. Escuche bien lo que Pedro hacía. Sí. Y Pedro dice: en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Pedro está diciendo que algunas de las cosas que Pablo escribió eran difíciles de entender, pero Pedro no está diciendo que eran imposibles de entender. No. Él está diciendo que son difíciles, pero no son imposibles. Entonces, se puede abordar con confianza la escritura y discernir cuando pensamos que está todo tergiversado, podemos comprender que en realidad está todo simple. Sí. No son imposibles. Usted puede encontrar eso en 2 de Pedro, capítulo 3. Puede leer todo el capítulo y usted va a encontrar esta cita que acabamos de decir ahora mismo. Entonces, con relación a la doctrina de la claridad de las escrituras, ha servido siempre para animar a su pueblo a la lectura, a que leamos el estudio de la palabra de Dios sin la necesaria mediación de una oficina de educación de la iglesia. Eso fue lo que comenzó a suceder en los años 380 después de Cristo. Luego de que estos primeros padres de la iglesia empezaron a morir y empezó a levantarse la famosa iglesia católica romana, en este tiempo los líderes de la iglesia comenzaron a decir: nosotros somos la única autoridad para interpretar la palabra. Exacto. Y entonces, como nosotros somos la única autoridad, la palabra se va a leer en latín. Y lo que nosotros digamos es lo que ustedes van a hacer, porque somos la autoridad. Después de todo, nosotros somos la sucesión apostólica. Entonces, lo cual es un error. Usted busque la historia, se va a dar cuenta que es un error. Pedro nunca fue el primer papa, por si acaso. Pero eso vamos a dejarlo para otro tema. Entonces, esta sucesión apostólica nunca existió. ¿Ok? Entonces, la iglesia tomó la rienda para poder tener el control del pueblo. Tanto económico como político y religioso. Y la iglesia entonces tomó un control donde no permitía, y lo que decía era: esto es complejo de entender, usted no puede comprender lo que ahí está escrito, nosotros lo vamos a interpretar por ustedes y entonces ustedes lo van a poder comprender. La Biblia no es una posesión de un pastor o de un estudioso o de un concilio o de una asociación o de un convenio o de un grupo de ancianos. La Biblia no le corresponde a una entidad tampoco, porque la Biblia es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ella no necesita de alguien, ella es viva en sí misma. Entonces, en el tiempo de la Reforma, la doctrina de la claridad de la Escritura se sostuvo tanto contra el reclamo católico que la autoridad interpretativa de la iglesia era necesaria para poder comprender correctamente la Biblia. Pero estos reformadores retaron eso. Y ahí fue que Martín Lutero clavó las tesis en la catedral. Entonces ahí él dijo: no es de esa manera. Ustedes no pueden continuar haciendo lo que están haciendo. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, sin embargo, Dios nos ha dado la palabra escrita y mientras la leemos juntos, nuestra lectura no está sujeta a ninguna institución, al consenso académico o a la experiencia espiritual. Sí, Martín Lutero lo escribe de esta manera: la escritura es su propio intérprete.
Más Sencillo. nada. Martín Lutero lo dijo claro. La escritura, ella misma, es su propio intérprete. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto: ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Yeah. El doble fundamento de la doctrina de la claridad de la Escritura es lo que la Biblia dice sobre Dios y lo que la Biblia dice sobre sí misma. Es algo que tiene en común con los otros atributos de las Escrituras, como la autoridad, que lo hablamos la semana pasada, la total autenticidad, la fiabilidad, la necesidad y la suficiencia. Ahí entonces se dice, y es claro, que la Escritura no se calla sobre sí misma, su naturaleza y su propósito. O sea que ella misma, su naturaleza y su propósito es abierto, no es callado. Está claro. Está claro, eso es lo que quiere decir. Y sobre si su pretensión como autoridad final es cierta, debe tener la última palabra sobre cómo entendemos lo que es y lo que hace. Entonces, Dios utiliza su propia palabra para comunicarnos sus atributos con efectividad. Claro, y lo para hace que estemos convencidos. Para que estemos convencidos, y lo hace de manera clara. Desde el comienzo, hermanos y amigos, hasta el final de la Biblia, desde el comienzo. Génesis 1:1, en el principio. Desde el comienzo, ¿qué es lo que significa esa palabra? O Bereshit en el hebreo, ¿verdad? Yo no soy hebreo, así que si la pronuncié mal, disculpen. Desde el comienzo hasta el final de la Biblia, Dios se presenta como alguien que ha hablado. Su acto comunicativo cumple su propósito y es claro para toda la humanidad. Dios habla y se comunica directamente y con decretos. Génesis 1. Sí. Dios habla y el mundo es creado. Eso es Génesis 1. Dios habla y el mundo es creado. Génesis 2. Dios habla y bendice su creación. Mira esto. Claro. Esto es claro. Esto es un decreto claro de Dios. Génesis 3. Dios habla y pronuncia juicio frente al pecado humano. Mira eso. Estamos viendo lo que Dios hace cuando Él habla con claridad, ¿verdad? Entonces, Dios no solo habla y decreta. Dios habla y pacta. Él hace unas promesas con nosotros. ¿Qué dice Génesis 12 y 17? Dios habla y entra en pacto con Abraham. Y serán benditas todas las naciones, ¿verdad que sí? Eso es un pacto. Eso es un pacto. ¿Qué dice Génesis 12, Éxodo 19 y 2 de Samuel 7? Dios habla y mientras habla hace promesa. En toda la Escritura, Dios está haciendo pactos y promesas. El pacto mesiánico, el pacto de Moisés, el pacto con Abraham, el pacto con David, con Jacob, el pacto de Jacob. O sea, Dios habla y pacta con la humanidad. ¿Y dónde se cumplen estos pactos? En Cristo. En Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. Ahí vemos esos pactos cumplidos en la persona de Jesucristo. El escritor de la carta a los Hebreos, esto es hermoso. Ay, sí. El escritor a la carta a los Hebreos resume el trato de Dios a lo largo de la historia cósmica como un Dios que habla de manera clara. Hebreos 1, ¿qué dice? Hebreos 1, del 1 al 2, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ok, yo quiero que usted me escriba en los comentarios. ¿Usted cree que ese texto es claro o está oscuro? Porque hasta un no creyente puede entender, no creer, dos cosas diferentes. Un no creyente puede leer ese texto y decir, mira, desde el principio de los tiempos Dios ha estado hablando en muchas ocasiones y de muchas maneras
a través de muchas personas. Después de todo, tenemos más de 40 escritores bíblicos y tenemos un periodo de 1500 años de escritos y tenemos 66 libros con 30 y pico de mil versos. O sea, es increíble la cantidad que tenemos. Y alguien que no conoce a Dios puede decir, bueno, ahí dice que Dios ha hablado a través de muchas maneras y de hecho, todo lo que Dios ha dicho que yo puedo leer en la Biblia se ha cumplido. Así que después de todo, Dios ha estado hablando de muchas maneras y de muchas formas a muchas personas y lo ha hecho de manera clara. Si haces esto, te voy a destruir. Se acabó destrucción. Y que ese es el propósito. O sea, Dios lo habla de esa manera para que tú puedas entender el porqué desde la creación hasta el fin de los tiempos. Definitivo. Entonces, sus palabras son tan poderosas y perfectas como expresión de la intención de que Dios siempre logra lo que Él envía a hacer a través de sus palabras. Yo sé que usted se sabe este texto, pero se lo vamos a leer porque queremos que usted vea que la palabra de Dios es clara. Y ese es uno de los atributos que estamos discutiendo hoy, ¿verdad? Su claridad. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden del cielo, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Miren la similitud que Dios está haciendo aquí. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra de Dios es clara. Él la está haciendo una símil con una plantación. Cuando la lluvia cae, esa semilla es regada y esa semilla germina. La palabra de Dios es tan clara que va a hacer que usted germine. Claro, y al principio cuando Él dice que sus pensamientos no son los pensamientos de nosotros, claro, la superioridad de Dios es a otro nivel. Claro. Nosotros, los pensamientos de nosotros son de odio, de ira, de envidia, de muchas cosas que no hacen bien, que son en contra de lo que Dios es. Por lo tanto, Él dice que sus pensamientos son perfectos y lo son. Y lo son. Y que por esos pensamientos que Él tiene, nosotros nos tenemos que dejar llevar por ellos. Entonces, su palabra, como podemos ver en este texto, no solamente es oral, sino que también la tenemos escrita. Claro. Y es lo que estamos diciendo hoy, que esa palabra escrita es una palabra clara. Los 10 mandamientos, usted conoce los 10 mandamientos, aunque usted no sea creyente, usted los ha escuchado, de hecho, muy probable usted trata de cumplirlo. Y se lo sabe de memoria. Usted no mata, usted no roba, usted no miente, usted trata de cumplir esos 10 mandamientos. ¿Y quién escribió los 10 mandamientos? Dios. Dios mismo, por el dedo de Dios fueron escritos en Éxodo capítulo 31. Moisés escribió también todas las palabras del Señor y las escribió, las podemos ver en Éxodo 24. Los profetas no solamente hablaron de parte de Dios, sino que también escribieron las palabras que Dios les había dado. Eso lo podemos ver en Jeremías 25. Es por esto que Jesús mismo pudo apelar no solo a lo dicho por los profetas en el pasado, sino también a todo lo que se había escrito. Escrito está. Escrito está. Es importante reconocer entonces que ni el pecado humano, ni su propio juicio en forma de fragmentación, por ejemplo, las lenguas, cuando se fragmentaron las lenguas en la Torre de Babel, impidieron que Dios se comunicara eficazmente con nosotros. Dios habló y era entendido por el hombre. Claramente, cuando Dios decía algo, el hombre lo entendía sin ningún problema. Pero después de la caída en Génesis 3, comenzamos a ver a un hombre yéndose en contra de las palabras que Dios decía. Inmediatamente las poníamos como que eran difíciles de entender. Por supuesto, todavía es posible rechazar la palabra de Dios hoy día, porque todavía vivimos bajo el pecado. Y todavía hoy día, aunque estamos en la gracia, nosotros mismos podemos desechar las palabras de Dios y leer lo que leemos y tratarlo como Eva lo trató en el huerto.
Sí, como Satanás hizo en el desierto con Jesús. Exactamente. La misma cosa. Lo mismo que sucedió en el huerto, lo mismo que sucede hoy día, y así nosotros también tratamos la palabra de Dios. No, marido de una sola mujer, eso no es lo que dice ahí. Ahí dice que la mujer puede ser pastora, no hay ningún problema con eso. No. ¿Ves lo que hacemos? Inmediatamente la cambiamos a nuestra conveniencia. Porque desde la caída del ser humano, el hombre siempre ha querido hacer Lo que le da la gana. lo que le da la gana. Lo que le da la gana. No comas del fruto. ¡Guau! Vamos a comer del fruto. Y ahí cayó todo. Marido de una sola mujer. Yo soy pastora. Los profetas terminaron con el último profeta que era Juan. Hoy día hay cientos y miles de profetas. La revelación de Dios terminó en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 22. No hay revelación No nueva. le añadas, dice este libro, ni le quites. Tengo una revelación profética de parte de Dios hoy. Entonces queremos hacer lo que nos da la gana. Oye, satisfácete con lo que Dios ya ha dicho. No tienes que ir más allá. ¿Es posible entonces tergiversar la escritura? Claro. ¿Verdad que sí? Lo vimos en segunda de Pedro. Pedro mismo está diciendo, esto no es de interpretación humana. No. Sin embargo, nosotros las cambiamos. Todavía es posible confundirse con algunas partes de la escritura. Entonces, las personas quieren hacerlo como quieren. Sin embargo, ninguno de estos elementos plantea problemas con la escritura en sí misma, sino que somos nosotros los que tenemos el problema. Sí, porque creamos de una cosa pequeña un problema grande. O sea que la escritura misma no tiene problema. No. Somos nosotros los que tenemos problemas. Sí. Y somos nosotros los que queremos decir, eso es un pasaje muy oscuro porque son los dragones con las 7 cabezas y las 10 diademas o 7 diademas. Ahora ni me acuerdo cuántas diademas son, porque eso no tiene importancia ninguna. No. Y nosotros queremos el mar de cristal o las calles de cristal o de oro y ponemos cánticos, hasta vamos a coger nuestras coronas y las vamos a tirar frente. Sí, lo dice la Biblia, pero lo ponemos como algo tan espiritual que lo llevamos a un extremo que no es lo que dice la Biblia. No lo es. Entonces considera por un momento qué implica sugerir que la escritura no es clara o que lo que tenemos en la Biblia es un texto oscuro que nos sobrepasa. Estaríamos diciendo que nuestro Dios es un Dios de confusión y Dios no es un Dios de confusión. No. Usted no puede decir que la Biblia es oscura, difícil, compleja. Esto tiene que ser un erudito que lleve 50 años estudiando para poder entenderla, porque si es así, usted está diciendo que Dios lo que quiere es confundirnos y eso no es lo que Dios quiere hacer. No. Entonces la palabra que ha sido dada para leer, comprender y creer y obedecer, esa palabra es suficientemente clara para poder comprenderla, creerla y obedecerla. ¿Qué dice la doctrina de la claridad de la Escritura, Sori? Bueno, la doctrina de la claridad de la Escritura no es una simple deducción del carácter de Dios y su propósito. Es la enseñanza de la misma Escritura. De hecho, es una presuposición básica del ministerio de Jesús. ¿Qué decía Jesucristo? Como lo dije ahorita, escrito está. Y eso él lo dijo muchas veces. Sí, porque Jesús se basa en el Antiguo Testamento. Él estaba en el Antiguo Testamento, por lo tanto, él tenía que... Es como una reafirmación de que esto es palabra de Dios y esto es lo que se tiene que hacer. Porque y él lo cumple. Él lo cumple porque esto era lo que pasaba. Lo que pasaba era que ellos cogían leyes y hacían más leyes. Entonces Jesús iba a la simpleza, a la claridad de la Escritura y decía, ¿no habéis leído? Él mismo los cuestionaba. Sí. Ellos lo cuestionaban a él y lo encaraban y él se volvía para atrás y decía, ¿no habéis leído? Porque Jesús sabía la claridad de la Escritura, porque después de todo era su propia palabra. Y además de eso, esta apelación de Jesús es que deben leer lo que nosotros no hacemos, debemos comprender y debemos así mismo actuar diferentes. O sea que esa apelación de Jesús nos lleva a ir a la Escritura, a leer la Escritura, porque Él está diciendo que está escrito. Pues si Él nos está diciendo eso a nosotros, pues vamos a buscar lo que está escrito. Exacto. ¿Verdad? El uso que se le debe dar a la palabra supone que su significado es accesible para todos. ¿De qué otra manera podría ser una fuente de ánimo y esperanza? O sea, ¿cómo la Biblia va a ser de ánimo y esperanza para nuestras vidas si es oscura?
Si es oscura, eso no va a ser ningún ánimo para mí. Al contrario, eso va a ser una tortura. Eso no va a ser un ánimo. Eso va a ser complejo para yo entender. ¿De qué otra manera las Sagradas Escrituras dan a uno la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús? Él dice que la misma Escritura lo dice, que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. O sea que ella misma es útil en sí misma. No necesitamos de otra fuente para nada, porque ella misma nos da las herramientas que necesitamos. En una parábola importante, Jesús dice: si no escuchan a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Si usted no puede escuchar lo que está escrito, ¿cómo usted va a creer si alguien se levanta de los muertos? Es imposible poder creer en el Señor de esa manera. Desde Josué, hermanos y amigos, hasta Timoteo, se da ánimo a leer las Escrituras. A Josué se le dice: esfuérzate y sé valiente. Y medita en este libro de la ley de día y de noche. Llévalo donde quiera que vayas. Estúdialo, léelo. Primera de Timoteo nos dice que tenemos que leer las Escrituras. Y que como él fue instruido desde niño, exacto, que ponga en práctica todo lo que se le enseñó. Por lo tanto, ella misma es clara en sí misma. Claro. El apóstol razonaba a partir de las Escrituras, hablando de Pablo, como una parte crítica y central de su ministerio. Eso lo vemos en Hechos 17. Los cristianos de Berea, los famosos bereanos, escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, estos bereanos iban a la Escritura a ver si lo que Pablo decía era verdad o no era verdad, porque para ellos la Escritura era esencial. Entonces, hermanos, ¿por qué hay tanto desacuerdo? Yo quiero llegar a esa parte. Sí, ahí es la parte donde tenemos que entender que es una objeción clave para esta claridad de las Escrituras. Surge de la observación que hay en muchos casos en el desacuerdo de lo que significan algunos textos concretos. O sea que podemos tener bibliotecas llenas de comentarios con distintos puntos de vista sobre distintos detalles, distintos comentarios bíblicos, distintos diccionarios, distintos... Entonces, si tenemos toda esta información, ¿cómo es posible que podamos decir que la Escritura no es clara en sí misma? La respuesta a esa pregunta, hermanos y amigos, es más compleja de lo que parece, pero a la misma vez es simple de entender. Sí. En algunos casos, la falta de familiaridad con el lenguaje con el que el texto se escribió y ha sido entregado a nosotros nos lleva a pensar que la Biblia es compleja. Sí, porque la falta de claridad no está al lado de la Escritura, sino que está al lado del lector, de parte de nosotros. Exactamente. Entonces puede llevarnos a entender, a tener incertidumbres, no entender, sino a tener incertidumbres, confusiones o una lectura errónea en un texto en particular. Podemos añadir material que no está en el texto. Sí. Podemos tener ideas propias de nosotros mismos que hemos traído de nuestra cultura. Podemos traer los compromisos de nuestra vida a la lectura. Podemos tener nuestra historicidad, o sea, lo que nuestra familia nos enseñó por las tradiciones y añadírselas a la Escritura. Sí. Y ahí es donde la Escritura se hace compleja. Cuando usted lee la palabra amor en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Leemos ese pasaje, leemos de tal manera amó Dios al mundo. No leemos el verso 15, no leemos el verso 16, no leemos el capítulo 3, no leemos el capítulo 4. Ni el 2. Ni el 2. No leemos la historia de Nicodemo, que Jesucristo dice, tienes que nacer de arriba. No leemos en la Samaritana. Y leemos Juan 3:16. Y pensamos que ese amor de Juan 3:16 es para toda la humanidad. Pero no entremos mucho en eso porque eso vamos a entrar luego. Ah, bueno, muy bien. Gracias por decírmelo porque me salgo del tema. Entonces, hermanos, miren, no vayamos a la Escritura con nuestras propias presuposiciones. No vayamos a la Escritura con nuestras propias ideas. No vayamos a la Escritura pensando que somos bautistas, luteranos, calvinistas, reformados, lo cual yo soy. No vayamos a la Escritura como católicos, adventistas, testigos de Jehová,
no vayamos a la Escritura de esa manera. Eso es un error. No vayamos a la Escritura de esa manera. Vayamos a la Escritura con un corazón limpio, vacío y deseoso de que su claridad de la palabra de Dios nos impacte. Este tema es grande y dentro de el video en YouTube y en podcast va a estar la descripción del bosquejo para que usted lo pueda seguir mientras lo escucha o lo ve. Si usted lo está viendo, ¿verdad? Valga redundancia, en YouTube, visible, video visible o podcast en audio. Ahí va a estar este bosquejo para que usted lo siga porque tiene muchísimas más referencias. Sí. Nosotros solo vamos sobre el bosquejo. No, y que si tienen la oportunidad, porque eso lo hacemos también mucho los que estudiamos y todo eso, pues si tienen la oportunidad de imprimir ese documento, imprímalo, márquelo, busque qué áreas no entiende y nos escribe a didascoministries@outlook.com. Ahí le podemos contestar en confianza cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Si nosotros no lo sabemos, buscamos a una persona que nos pueda aclarar. Definitivamente, no lo sabemos todo. No. Pero sí podemos decir una cosa. La Biblia es lo suficientemente clara. Sí. Y ese es uno de sus atributos más hermosos que Dios nos ha dejado para que la podamos entender. Parte de este bosquejo fue tomado de Coalición por el Evangelio. Un sitio muy creíble, con data muy fiable. Y si usted no cree la data que está ahí, pues está muy bien. Compárela con la Escritura. Y si no va de acuerdo con lo que Dios ha dicho, descártela. Si lo que nosotros dos estamos diciendo no va de acuerdo con lo que Dios ha dicho, descártelo. Usted siga lo que la Biblia dice. Lea el bosquejo, estúdielo, estudie la palabra, sumérjase, get immersed, sumérjase en la palabra, escudriñela, haga como los bereanos. No diga que quiere ser como los bereanos y después sigue haciendo lo que usted le da la gana. No haga eso. Estudie, lea, porque la palabra es clara, hermanos. La palabra es clara. No necesita de eruditos. No necesita de maestros. Claro, hay textos que están en arameo, en griego, en hebreo, que son complejos de entender en su profundidad. Acuérdense que ha pasado por diversas traducciones. Nosotros no tenemos el manuscrito original. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es el significado real de lo que está escrito. Así que lo que tenemos es suficiente para crecer en fe y práctica. Lo demás, dejémoslo a los eruditos que nos enseñen cuáles son sus profundidades. Sí. Porque después de todo, ella es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra los pensamientos y hasta el tuétano, y es capaz de cambiar el corazón de todo ser humano. Amén. Hasta aquí este programa de Ministerios Didasco. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Les habló su hermano y amigo Ángel Colón. Y Sorimar Reyes. Hasta la próxima semana. Y recuerden, si usted ve este video hasta el final, este próximo jueves sale el primer episodio oficial de la segunda temporada de Radical contra la Corriente. Así que ha sido un placer estar con ustedes. Dios les bendiga mucho y que la gracia de nuestro Señor y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Bendiciones del Señor.